A Antonio Ledesma no hace falta presentarlo, todo el país lo conoce en sus cargos públicos y fue muy aplaudido, por cierto, como gobernador del Distrito Federal o como se llamaba en esa época, su persecución exactamente por su popularidad, los sacrificios que hizo en su partido Acción Democrática cuando era el lógico candidato para postularse a la presidencia de la República y fue sacrificado, y su lucha por mejorar el país y la libertad de expresión. Ahora vive en el exilio porque tuvo que huir, ya que tenía la casa por cárcel y en una de esas logró huir. Aquí lo tenemos en una de sus grandes pasiones, junto con Venezuela, que es la historia. Voy a tratar de que no se alarguen lo de la historia, porque cuando empieza a hablar de historia no hay quien lo pare, solamente creo que Mitzi puede frenarlo, ¿ok? Y por temor, pero vamos a ver, este es el más reciente trabajo de Antonio Ledesma, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Un hombre inteligente que viene justamente del pueblo venezolano y del interior de Venezuela, donde nació. Vamos a ver qué nos dice, no de dónde venimos, que ya nos lo he dicho varias veces, sino hacia dónde vamos. Bienvenido, Antonio Ledesma. Gracias, Napoleón. Es una magnífica oportunidad conversar contigo y sé que a través de este espacio con muchísimos ciudadanos, especialmente venezolanos, a los que trato de responder esa interrogante, ¿de dónde venimos? Porque como lo hemos razonado y verbalizado en distintos encuentros tú y yo con la audiencia, es necesario saber nuestros orígenes, pero no quedarnos allí. Y por eso el complemento de esta obra está en sus últimos capítulos, que están dedicados a repensar a Venezuela, a imaginarnos la Venezuela que vamos a reconstruir desde sus cenizas. Una Venezuela que está en ruinas y por eso en el sumario de la carátula del libro está esta reflexión que comparto cuando digo es un relato verídico que explica cómo fue posible arruinar un país riquísimo que ahora es pobrísimo. Por lo tanto, no me quedo en la historia, sino que doy un salto a proponer. No son fórmulas tajantes, ni considero que son la verdad verdadera, no, son propuestas que van desde hacer de la educación la piedra angular de cualquier plan de reconstrucción de la economía y de la sociedad venezolana, hasta modificaciones, por ejemplo, como eliminar la figura de la reelección indefinida. Yo no estoy de acuerdo, creo que eso ha sido nocivo, es dañino. A asignarle, propongo allí un pacto de Estado, creo que inspirándonos en lo que fue el pacto de Punto Fijo, de cara a este nuevo tiempo hace falta un pacto de Estado con una visión de corto, mediano y largo plazo. Propongo allí dos planes. Uno, un plan Marshall a lo venezolano, que haga posible reconstruir la economía, renegociar la deuda, captar recursos de distintas instituciones internacionales, abrir la cancha para la inversión del capital privado, hacer una atención extraordinaria del tejido social cuya población está en un 90% de pobreza, crear una agencia nacional de hidrocarburos porque PDVSA quedará como un ícono. Creo que será necesario asumir una economía solidaria de mercado sin que desaparezca el Estado. Yo no estoy de acuerdo en que desaparezca el Estado hay que redimensionarlo, hay que achatarlo, porque el poder de un Estado no está en su tamañote, sino que el verdadero poder de un Estado está en su capacidad de resolver los problemas de educación, de salud, de seguridad social, entre otros, y propongo asignar, por lo menos, condenar un 7% del Producto Interno Bruto a la educación para que la educación deje de ser la cenicienta que ande por allí pidiendo uno que otro recursito para mejorar los techos de las escuelas o para equipar los laboratorios. Es doloroso ver este exterminio universitario que lleva adelante el régimen y por eso ese plan Marshall a lo venezolano contempla no solo el reajuste económico y social, sino también la recuperación de las infraestructuras. Y a la par, otro plan que es el Plan Colombia. He conversado mucho sobre este tema con el presidente Andrés Pastrana, que fue el que logró articular el Plan Colombia, que apoyó el expresidente Clinton
y en el que tuvo mucho que ver el actual presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden, porque él era senador, era de la Comisión de Política Exterior en aquel momento, y lo que planteo es un plan Colombia a lo venezolano, porque si nosotros no desmontamos la corporación criminal, no vamos a tener gobernanza ni gobernabilidad en Venezuela. Es público y notorio, Napoleón, que en Venezuela funcionan las megabandas que controlan incluso parte del territorio de Caracas o de Aragua o del Zulia o de los Andes. En Venezuela funcionan los planes que tienen un gobierno paralelo dentro de las cárceles. En Venezuela, en más de 12 estados operan los tentáculos del ELN y de la FARC. Eso lo denunció el profesor Javier Tarazona y por eso lo tienen secuestrado. En Venezuela operan a sus anchas los cárteles de la droga de México, de Guatemala, de Honduras, de Colombia, de Perú, de Bolivia, más el cartel de factura criollo, que es el cartel de los soles. Hay grupos de Hezbollah, hay fuerzas irregulares, fuerzas extranjeras, cubanos, iraníes, rusos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ese bandidaje, toda esa fuerza extranjera necesita de un componente que en nombre del Estado, recuperando el monopolio de la violencia, sea capaz de desmontar todo este andamiaje delincuencial que está al servicio del eje del mal. Esto es más o menos una breve reseña de lo que sería la parte final, que es lo que más te gusta a ti, que son las proposiciones de cara al futuro. Ahora, evidentemente que no habrá préstamo como fue el Plan Marshall, que fue un préstamo de los Estados Unidos a Europa o a la mitad de Europa, y que el trabajo, el tesón y la honestidad de pueblo y dirigentes logró hacer de Europa lo que es hoy en día y recuperarse rápidamente, y eso que estaba peor en muchos aspectos que nosotros, porque estaba destruida toda su infraestructura, sus edificaciones por las bombas, no toda Europa, pero sí por lo menos algunas de las principales ciudades y pueblos. Ahora, lo que siempre discute Ángela Sago, mi esposa, es que no va a haber Estado ni libertades ni democracia si no hay instituciones realmente independientes, que no dependan ni de una ideología ni de un partido o un par de partidos. Y que eso es fundamental para que tengamos una Venezuela mucho mejor de la que tuvimos. Pero yo quisiera que me hablaras solamente un poquito, y aunque nos desviemos un poco, porque tiene que ver con el tema, de un hombre que cumple hoy años de muerto y que fue fundamental desde muy joven y que necesitamos jóvenes como él, cumple de muerto justamente hoy, que es Jovito Villalba. Naturalmente en el 28 tú no habías nacido, ¿ok? Pero sí conociste, igual que yo, conocimos a Jovito. En mi caso le tuve un gran cariño y de hecho parte de República Dominicana la conozco gracias a él, por citarte un país donde él estaba en ese momento viviendo. Bueno, sí, Para la historia de Venezuela, ese hombre llamado Jovito Villalba, que era líder del 28, ¿no? Que era el que mejor hablaba de esos hombres del 28. ¿Qué fue para ti, para tu formación? es una referencia obligatoria para cualquier joven venezolano, no solo los que estén involucrados en la lucha política, sino para cualquier ciudadano que quiera conocer el devenir. A mí me contaba en mis conversaciones privadas con el presidente Pérez, cuando andábamos de gira por los pueblos, sobre Villalba. Me decía que era el gran tribuno, era reconocido por todos como el gran tribuno, como el más sobresaliente. Y tanto es así que fíjate que cuando se crea después de la experiencia del 28, que fue aquellos actos festivos que inventaron esos jóvenes para justificar una protesta contra la tiranía de Gómez, nombraron hasta una reina, la reina Beatriz, y se repartieron los roles. Allí hubo un trabajo en equipo. Rómulo Betancourt habló en el Rívoli, Jovito, que se hablaba en el Panteón, Oropesa, Castillo, Pío Tamayo, cada quien tuvo un protagonismo, como lo hizo, por ejemplo, Gabaldón en la zona de La Pastora, donde está el monumento a José Félix Rivas. Y la consigna era, saca la pata a la ja. Saca la pata a la ja,
que entonces le dijeron, como los muchachos en el centro de Caracas, muy cercano a Miraflores, comenzaban a gritar, a corear, saca la pata a la ja, saca la pata a la ja, de los adulantes del entorno de Gómez, le fueron a decir que eso era parte de un conjuro de brujería, que le estaban haciendo un maleficio, y por eso la manera cruel como trató Gómez y el gobernador de entonces a los jóvenes, a los que hicieron presos. Y cuando una cantidad de jóvenes fueron a la gobernación a pedir la libertad de sus compañeros estudiantes, el gobernador les propuso que si firmaban un documento reconociendo al presidente Gómez, etcétera, los pondrían en libertad. Ellos se negaron y terminaron también presos. Y muchos fueron a tener con unos grillos lecuneros allá en el cuartel de Puerto Cabello. Pero a lo que íbamos, de ahí parte de esos jóvenes crearon el Plan de Barranquilla. Ahí no estuvo Jóbito, pero después se reencontraron cuando Jóbito fue uno de los grandes protagonistas de la protesta de 1936. Esa gran protesta dio lugar a que se enjuiciara al gobernador de entonces por órdenes de Eleazar López Contreras. Y Eleazar López Contreras, en vez de fustigar a los jóvenes que estaban protestando, más bien condenó la actitud represiva del gobernador de entonces y abrió las puertas de Miraflores y los recibió, entre otros, a Jóbito Villalba, junto con el rector de la Universidad Central de Venezuela en aquel entonces. Y luego, cuando se constituye el PDN, Rómulo Betancourt, reconociendo el liderazgo de Jóbito, se coloca a Jóbito como secretario general del PDN, Partido Democrático Nacional, y a Jóbito como secretario, y a Rómulo como secretario de organización. Después vinieron desencuentros, Jóbito tomó su camino. Yo creo que una de las grandes limitaciones que tuvo Jóbito Villalba fue no haber participado en la constituyente de 1946-47, aquella constituyente que presidió Andrés Eloy Blanco, porque esos debates se transmitían por radio y llegaban a todas partes. Y creo que ahí faltó la voz y la sapiencia. Yo he leído parte de las obras de Jóbito Villalba, la verdad que era un orador extraordinario. Y te cuento esta anécdota. Cuando en mi pueblo, el sitio donde se hacían los actos políticos de los aspirantes presidenciales era la Plaza de los Samanes. Y si algún acto yo no me pelaba, era cuando hablaba Jóbito Villalba. Era una voz que estremecía los árboles de la plaza, era un verbo fluido, contagioso, y luego ese verbo hizo posible que su liderazgo se impusiera en 1952. Creo que vale la pena que hagamos aquí un desagravio a Jóbito Villalba de esa infamia que pusieron a correr, de que Jóbito se había vendido, que le habían dado una manita de dólares. Absolutamente falso. Jóbito murió, no digamos que en la pobreza, pero murió siendo un hombre muy modesto con su esposa Ismenia de Villalba, y un venezolano ejemplar. Me complació mucho un libro que escribió Ramón Guillermo Veledo, donde le hace, por cierto, un homenaje a Jóbito Villalba. ¿No crees que le faltó algo que sí tuvo Rómulo, que fueron los dos grandes? Aunque en el 28 el más grande era Jóbito Villalba, ¿no? Pero fue preso. En cambio, Rómulo pudo salir. ¿No crees que le faltó un poco de maldad? Que es necesario un poco de maldad para lograr triunfar en la política y llegar al poder. Yo usaría otro término, que es la malicia. Bueno, malicia, ok. La malicia, pragmatismo, que en este caso no es un pragmatismo corrompido ni corruptor, sino el olfato político que tuvo Rómulo, por ejemplo, para asumir el liderazgo del 18 de octubre de 1945, sin tener un fusil, y se impuso de tal manera que la mayoría de la Junta de Gobierno del año 45 eran civiles, y eso nunca se lo perdonó Pérez Jiménez a Rómulo Betancourt, y por eso el encono de Marcos Pérez Jiménez, insistiéndole al maestro Gallego cuando asumió la presidencia, que fue el primer presidente electo en elección universal, directo y secreto, de que excluyera a Betancourt, y vino el rompimiento cuando los militares, Pérez Jiménez, Delgado Charbó, prácticamente le quisieron hacer la agenda al presidente Rómulo Gallegos, diciéndole que no asistiera a un acto que tenía previsto horas después de esa reunión con esos militares en la Plaza Oliari del Silencio. Eso fue en 1948. Y el presidente Gallegos
una forma muy firme, dijo que no, que los militares no tenían carácter beligerante en esa nueva constitución y que él no iba a dar la espalda al amigo de toda la vida que lo había respaldado, que en este caso era Rómulo Betancourt. Y luego Jovito, del gran triunfo popular que tuvo en el 52 y fue víctima de un fraude. No olvidemos que Pérez Jiménez hizo un fraude a través de ese frente electoral que constituyó, mandó a detener a los que eran miembros en aquel entonces, lo equivalente ahora del Consejo Nacional Electoral, y aventó a Jovito, creo que fue hacia Panamá. Y luego cuando Jovito retorna y junto con Calder y Betancourt firman el pacto de punto fijo, en eso Jovito, tratando de ser magnánimo, tener grandeza de alma, cede las posiciones políticas, algunas veces hacia Wolfgang Larrazábal, otras veces hacia Uslal Pietri, otras veces hacia Bureli Rivas, y allí fue como dispersándose, diluyéndose su liderazgo y el declive de su partido, que en este caso era Unión Republicana Democrática. Pero eso no le resta los méritos que se ha ganado muy bien en la historia de Venezuela. Ahora, para hablar del futuro y saber hacia dónde vamos, hay que hablar del presente. Es verdad que los jóvenes de ahora, los que les toca, jóvenes y menos jóvenes, que les toca enfrentarse a lo que está viviendo el país, y los venezolanos, evidentemente, que son el país, pues no es más fácil, sino mucho más difícil que lo que tuvieron que enfrentarse los jóvenes de la generación del 28, porque al fin y al cabo Juan Vicente Gómez, dictador, no tenía ni los muertos, ni tampoco, y amaba Venezuela y quería trascender, quería hacer cosas, y de hecho unificó al país, acabando con los caudillos, empezando obras de carreteras para unir el país que estaba totalmente desunido porque no había forma de ir de un sitio para otro, para ir desde, qué sé yo, desde Maracaibo o Mérida a Caracas había que pasar primero por Curazao, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué han pasado tantos años y continúa esta narcodictadura? Porque es que no se trata de un dictador, se trata de un tirano apoyado por guerrillas de delincuentes colombianos, el ELN y la FARC, se trata de radicales musulmanes, se trata de bandas de narcotráfico, es decir, es muchísimo más difícil. ¿En qué están fallando los dirigentes de ahora? Yo creo que hace falta el proyecto de país que se quiere. Bueno, pero el proyecto del país De los está pasos, en, y de ya los lo pasos, tiene. sí, sí, claro, pero y de los pasos que hay que dar para lograr ese proyecto de país. Yo siempre apelo a las cuatro ruedas de la vida: qué está pasando, por qué está pasando, qué hay que hacer y cómo lo debemos hacer. La generación del 28 tuvieron diferencias. Después de esas protestas, recuerda que Rómulo Betancourt, a la limón con Otero Silva, escribieron Las huellas de la pezuña, que fue un ensayo en el que ellos narraron aquellos acontecimientos, y el prólogo, nada más y nada menos, fue de Pocaterra. Después, unos jóvenes recalaron en Barranquilla y escribieron el plan, que fue un plan reformista, sobre todo contra el latifundio, contra la explotación de empresas extranjeras, etcétera, etcétera. Ahí hubo diferencias. Tuvieron un duelo de cartas, un duelo epistolar, Otero Silva y Rómulo Betancourt. A Rómulo lo acusaban de comunista, pero al fin y al cabo siempre se encontraban. Hubo diferencias, por ejemplo, cuando la Junta de Gobierno de Rómulo Betancourt y después con Gallegos, se dice que COPEI, la propia Unión Republicana Democrática, el Partido Comunista, tenían algunos recelos. Se criticaba, por ejemplo, el decreto que impuso como ministro de Educación Luis Beltrán Prieto Figueroa, que después tuvo que rectificar el Sí, gobierno de pero Néstor también Kirchner. es verdad que los adecos en ese momento, ¿no?, eran muy radicales, le caían en las manifestaciones a golpes a los que no pensaban como ellos, ¿no? Vamos a, No, vamos a estar claros, se ganaron esa muchos historia, enemigos. Ajá. yo esa historia la trato en este libro,
y la trato consultando a distintos voceros. No me quedo en la visión personal, sino que hago incluso entrevisto a Raiz Luca, le pido una opinión a Marco Tulio Brumicelli, a Nauri Suárez, a Enrique Aristigueta Granco, a un prelado de la iglesia, porque también saltando un poquito hacia la pastoral de Arias, del 1 de mayo. Es importante el papel que jugó la iglesia. Pero en este caso, lo importante es que todos esos desencuentros los superaron. Esos líderes que lucharon juntos en 1928, que se encontraron en 1932, 1936, 1941, en 1945, en 1948, en 1952, cuando la elección de Jovito Villalba, la protesta estudiantil de 1957, que la describe muy bien Américo Martín, la creación de la Junta Patriótica, cuyo único sobreviviente creo que conversó contigo recientemente, que es Enrique Aristigueta Granco, el pacto de Punto Fijo, porque había información que no se hablaban unos con otros. Y allí jugó un papel importante esos personajes que ayudan a resolver los desencuentros. No dejan de lado los chismes y las intrigas y más bien ayudan. Y hubo ahí el cuento de que un mismo personaje le fue a decir a Rómulo Betancourt que Jovito Villalba quería hablar con él. Y era mentira, no había hablado con Jovito Villalba. Y el presidente Betancourt dijo, sí, cómo no, vamos a hablar. Y después ese mismo personaje le dijo a Villalba, mire, doctor Villalba, Rómulo Betancourt, que quiere hablar con ¿usted no cree que es posible? Sí, cómo no. Y así se dio el encuentro y fueron avanzando hasta que lograron el acuerdo del pacto de Punto Fijo, que fue vituperado por Chávez, cuando ese fue un gran paso hacia la consolidación de la democracia política. Pero ¿quién es ese hombre que logró eso diciéndole a Rómulo una cosa? No tengo el nombre exacto, pero te lo voy a averiguar. Pero lo merece para la historia de Venezuela. Merece para la historia de Venezuela. Pero ahí es donde entonces yo coincido plenamente con Ángela Sago. Y hay un libro magnífico que se llama ¿Por qué fracasan los países? Conchale, sí, bueno. Yo lo tengo aquí casi Son como dos libro autores. de dos autores, uno ganador del premio Nobel. Sí, exactamente. Bueno, y entonces ahí la conclusión es que los países fracasan no porque no tengan petróleo, no porque no tengan oro, no porque no tengan mares, no porque no tengan puertos, sino porque cuando no tienen instituciones. Así fracasan los países, porque no tienen instituciones. ¿Y qué fue lo que hizo Chávez en Venezuela? Acabó con las instituciones. Acabó con la separación de poderes, convirtió los tribunales en cadalsos donde se liquida a los disidentes. Pero ¿qué pasa ahora? Por cierto, que te hago la pregunta que mucha gente le hace, porque nadie es perfecto y para criticar somos muy buenos, ¿no? Herencia hispana, por cierto. Eso no lo cuento yo, sino lo contaba el director del colegio jesuita, donde yo tuve que estudiar 3 años en España. Yo viví 3 años en España en el bachillerato. Que nosotros los españoles inventamos la envidia. Cuando un español triunfa, lo jalamos hacia abajo, mientras cuando un inglés triunfa, el pueblo lo aupa. Mucha gente critica a Betancourt, ya que estaba más cerca de ti, de estar en el exilio, como mucha gente te critica a ti porque estás en el exilio, ¿por qué no estás en el país escondido? Es verdad, porque te están buscando. ¿Ok? ¿Qué es lo que se puede hacer en el exilio que no se puede hacer dentro del país? Escondido en el país, pero organizando. Porque al fin y al cabo que el movimiento contra Marcos Pérez Jiménez no lo hacen en Costa Rica los líderes, sino lo hacen en tanto de CADE como del Partido Comunista, como de COPEI, ¿no? Lo hacen dentro, escondidos, pero organizados. ¿Por qué no existe eso ahora? Bueno, esa es una debilidad que tenemos que superar y por eso es importante que nos organicemos. Y esa es la idea de repensar a Venezuela, con el propósito de rescatar la libertad y la democracia. Porque si no rescatamos la libertad y la democracia, ninguno de estos sueños se podrá hacer realidad. Ahora fíjate, todos estos jóvenes de los que estamos hablando, en Napoleón. Me estás diciendo, pero no abiertamente, algo que me han dicho muchas veces gente que inclusive estuvo escondido un tiempo organizando el enfrentamiento a la narcodictadura
que ya no es como aquellos años 50, finales de los 50 en especial, en los últimos meses o años de Pérez Jiménez, que se escondían, inclusive gente que no era ADECA escondía a perseguidos comunistas, que era ADECA perseguía y era perseguido los comunistas, los escondían contra la dictadura, cosa que también pasó en los años 60, por cierto, que ahora no es así, que ahora la gente no es tan solidaria, que ahora los No, no, partidos no no, son tan no, poderosos no. ni las ideas. No, recuerda que también en aquellas circunstancias los partidos estaban prácticamente anulados y sobrevivían en los tiempos de la dictadura de Pérez Jiménez, sobrevivió fundamentalmente Acción Democrática, el Partido Comunista, el COPEI, Unión Republicana Democrática, pero los dirigentes más perseguidos fueron primero los de Acción Democrática, y ahí está la historia a la que tú te referías cuando hablabas de las cárceles, ¿no? Gómez tuvo sus cárceles, La Rotunda, y el Pedro Estrada de Pérez Jiménez equivalía al Nereo Pacheco de Juan Vicente Gómez, que le daban vidrio molido a los presos, le aplicaban la tortura del tortol, una cosa realmente espantosa. Y Pérez Jiménez tenía su Guasina, su Chacupana, la cárcel del Obispo, la cárcel de Ciudad Bolívar. Pero a lo que iba es que los jóvenes de aquel entonces, cuando tomaron el exilio, lo hicieron incluso contra su voluntad. A Ruiz Pineda se le dijo más de una vez que tenía que abandonar el país porque estaba en la mira de Pedro Estrada y de la seguridad nacional. Antes, cuando los tiempos de Pérez Jiménez, tú sabes la historia del Falque, ¿no? ¿Cómo no? Sí. De ese barco que busca Román Delgado Chalbó, el padre de quien fue presidente de Venezuela después del golpe de Estado contra el maestro Gallego, lo pone en libertad Juan Vicente Gómez, eran compadres. Juan Vicente era compadre de Román Delgado Chalbó, lo había ayudado mucho, incluso se hizo fortuna naviera con actividades navieras, mejor dicho, y fue el que inventa, se va a París, compran un barco, y ese barco es el que va hasta las costas del estado Sucre, en Cumaná. Bueno, ¿sabes quiénes iban a embarcar en el Falque? Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. Lo que pasa es que una embarcación llamada la Gisela zozobra y no pudieron llegar a tiempo a donde iban a hacer el transbordo. Pero, y cuando Pérez Jiménez hubo algunos planes de invasión en los que estaban metidos Carlos Andrés Pérez y Rómulo Betancourt, porque él era la mano derecha de Rómulo Betancourt. Y en estos tiempos nunca se ha dejado de pensar en la lucha, por supuesto, adaptándonos a las nuevas realidades. Los que estamos en el exilio, como te lo he explicado en otras ocasiones, no lo hemos hecho porque venimos aquí a ver cómo se respira en Europa. No, en lo personal, y a mí no me gusta hablar de estos temas porque suena como petulante, no, pero me obligan a hacerlo. Estuve más de 1000 días preso. Tuve que hacer hasta huelga de hambre defendiendo a los trabajadores y a los ciudadanos de Caracas. Yo no mandé a los trabajadores que hicieran la huelga de hambre, no, yo di el ejemplo para que ellos vieran que era una lucha de todo. Y cuando manifestábamos, no solo era defendiendo la descentralización correspondiente a la alcaldía, que gané cuando todavía habían elecciones competitivas en Venezuela, cosa que ya no existe en nuestro país. Y por eso creo que sí es importante la organización de las fuerzas que han venido luchando dentro y fuera de Venezuela. ¿Cuánta gente no corrió riesgo ayudándome a mi fuga? Hay gente que me pregunta, pero bueno, cuenta, da detalles. ¿Cómo voy a dar detalles? Sería yo un delator y pusiera en riesgo a la gente que me ayudó en Portuguesa, la que me ayudó en el Táchira, etcétera, etcétera. Esa es gente solidaria y yo siempre se las encomiendo a Dios y estaré eternamente agradecido porque esa gente corrió riesgo, esa gente le Ahora, hubiesen pero agarrado perdona, y me tú estuvieran todavía insistes, presos allá y no sé qué cosas les habrían hecho. tú insistes en que la principal falla por lo cual esta narcodictadura sigue en el poder, la principal o una de las principales, es la falta de unión. Sí, de la verdadera unidad, de la unidad genuina. Fíjate que se da un gran contrasentido. Ayer el presidente Biden, que no es cualquier cosa, le manda una carta con motivo del aniversario de nuestra independencia y se la manda a Guaidó porque él es el presidente reconocido. Uh -huh. Pero mientras Guaidó siga teniendo el reconocimiento como interlocutor válido
no solo por Estados Unidos, por Colombia, por Brasil, por Canadá, por Alemania, por Francia, por Inglaterra, etcétera, hay factores que se hacen llamar de oposición que siguen haciendo una jugada con Maduro para reducir el acuerdo de salvación nacional a elecciones regionales. Tengo ahorita un poquito la tranquilidad de que los grandes aliados del mundo no coinciden con el señor Borrell, que es uno de los que está apostando, junto con algunos factores internos, que juegan a desequilibrar el gobierno interino, porque hay gente que piensa pragmáticamente, allí yo sí creo que con algo más que malicia, en que si sacan del juego a Guaidó, ellos se van a erigir como voceros de la oposición. ¿En qué sentido tiene tú convertirte vocero sobre las ruinas de un país? Porque aquí la idea no es quitar a uno para ponerse otro. La idea es salir de quien tenemos que salir. Y en este caso el objetivo tiene que ser Maduro y su mafia Claro, y su corporación criminal. lo que ellos dicen, y tú que has dicho las cosas buenas y las cosas malas de ustedes, los dirigentes de oposición, por eso que te lo pregunto a ti, es que Guaidó está al servicio, igual que Leopoldo López y todos ellos, está al servicio de Maduro. ¿Hasta qué punto puede haber algo de realidad en que puedan llegar a acuerdos que no son para la No, no, mayoría, mira, para beneficiar a la mayoría, sino para que ellos se queden en esa cuota de poder? no, no, yo lo que he dicho es lo siguiente. Cuando Guaidó propuso recientemente el acuerdo de salvación nacional, yo he rescatado 3 o 4 puntos de su intervención, que fue como de 5 minutos. Un primer punto que me parece clave es que él parte de negar reconocimiento de ese Consejo Nacional Electoral que fue designado entre gallos y medianoche. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que eso es importante, porque también lo hace como por instinto de preservación, porque si él reconoce ese CNE designado por Maduro, entendiéndose con algunos factores de la oposición, como Capriles, por ejemplo, estaría dando por liquidado su gobierno de transición o de interinato. Dos, él confiesa que la solución no está en unas elecciones regionales, sino que tiene que haber una elección presidencial y parlamentaria con las garantías que corresponde para que nadie dude de que su resultado va a ser igual a la voluntad que expresen los ciudadanos en las urnas electorales. Tres, él admite por primera vez que hay factores que están jugando a legitimarse como voceros de oposición, entendiéndose con Maduro. Eso lo dice el propio Guaidó. Y él allí hace una advertencia que comparto de que eso es nocivo y que eso es darle la espalda a los sacrificios que vienen poniendo de manifiesto millones de venezolanos dentro y fuera del país. Y por último, hace un deslinde con el tema de las sanciones, diciendo que mal puede aspirar Maduro a que se le levanten las sanciones que se le han impuesto a los que son criminales de lesa humanidad, a los que son traficantes de droga, a los que están relacionados con escándalos de corrupción, cuando aquí lo que tienen es que dar demostraciones de que tienen voluntad de facilitar la salida de esa tiranía para que se inicie un gobierno de transición que se encargue de poner las cosas en orden en el país. Así está la situación en el país. Cuando hablo de los infiltrados, me refiero a lo que es público y notorio, de personajes que recientemente estaban formando parte de la Comisión de Estrategia de Guaidó, que se fotografiaban con Guaidó, que entonaban consignas alusivas a Guaidó, y de la noche a la mañana aparecieron como parte de la fracción de los alacranes en la Asamblea Nacional, disparando contra el propio Guaidó, o aparecieron como beneficiarios de la adjudicación de los símbolos o de las tarjetas de los partidos políticos que han sido víctimas de este escamoteo por parte de la tiranía. A eso me refiero con los infiltrados. Y me refiero a los que están más pendientes de ver cómo cesan a Guaidó, que en vez de cesar a Maduro, que son aquellos que juegan a los intereses del régimen. ¿Qué es jugar a los intereses del régimen? Lo que quiere Maduro ahorita, confundir a la comunidad internacional. Yo sostuve hoy una reunión larga, virtual, con un líder importantísimo de Europa, una figura estelar de Europa. Y esa figura me decía que confundía que nosotros habláramos de que Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad, que es responsable
de tráfico de droga, que está buscado por la DEA y que ofrecen por él 15 millones de dólares, que lo acusemos de haberse de formar parte de las bandas que robaron 400.000, 500.000, 600.000 millones de dólares, pero que al mismo tiempo estamos participando o tratando de participar en elecciones regionales como que si eso no estuviera pasando nada en Venezuela. Y tiene razón, eso confunde a la comunidad internacional. Y más ahora, cuando avanza, gracias a Dios, está avanzando lo que tú y yo hablamos hace más o menos unos 8 meses a través de este mismo programa, cuando tenías tú alguna duda sobre el tema de la Corte Penal Internacional, porque eso se tarda, eso se dilata, pero fíjate que tarda, pero llega. La justicia llega y va a posarse esa mano larga de la justicia sobre la cabeza de los que mataron al capitán Rafael Arevalo Acosta, de los que mataron, de los que lanzaron el cadáver del concejal Fernando Albán desde el piso 10 de la tumba, los que asesinaron a Oscar Pérez y a sus compañeros en el Junquito, de todos estos asesinos que han hecho del secuestro, de las detenciones arbitrarias, de las torturas, de todo tipo de delitos, un patrón de conducta que no solo involucra a Maduro, porque Maduro es una pieza más. Allá hay todo un elenco que se podrán salvar de una centella, de un huracán o de un tsunami, pero no se van a salvar de este proceso que está llevando un curso que afortunadamente tiene un buen derrotero para los intereses, no de venganza nuestra, porque aquí no se trata de venganza, se trata de justicia, que no pueden quedar impunes esos delitos. Y que quede claro que podrán negociar cualquier cosa, podrán negociar la mina del arco minero, podrán negociar unos pozos petroleros, pero lo que no van a poder negociar es el proceso que cursa en la Corte Penal Internacional. Ok. Ahora bien, ¿por qué le pones ese nombre al libro? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? De dónde venimos de dónde venimos, a pesar de dónde venimos, ¿no? Es posible que podamos llegar a algo mejor. Venimos de una sociedad admiradora de caudillos y nuestra historia es de caudillos, caudillos militares de Simón Bolívar en adelante. Son muy pocos los espacios, ¿no?, donde la sociedad civil ha tenido el poder. Por cierto, el más reciente espacio es gracias en buena parte a quienes la instituyeron, que fueron esos muchachos del 28, gracias a Jovito, a Betancourt, a Gustavo Machado, a Rafael Caldera y compañía. O sea, venimos de una sociedad caudillista. Somos una sociedad lamentablemente de caudillos. Y para mucha gente, por cierto, tanto Rómulo como Caldera, etcétera, son sus caudillos, sus jefes que son patria o muerte, que no ven otra cosa, que son radicales a su favor y se molestan por algunas críticas con base o sin ella, pero nadie es perfecto, ni los críticos ni los criticados, porque somos seres humanos. Y podemos ir si salimos de esto. Sí. Ahora, ¿Qué bueno, me dices esto a eso? fue una conversación, sostenía un diálogo con un grupo de jóvenes, un webinar, y uno de ellos hablaba de aquella monografía de Betancourt, con quién estamos y contra quién estamos, con quién luchamos y contra quién luchamos, algo así, una monografía de Betancourt, Nixon Moreno, y después Vilca Fernández, y dijo algo más o menos así, y que aquí es necesario que todos sepamos cuál es nuestro origen, de dónde venimos, pero también qué es lo que queremos hacer, y de ahí surgió el nombre de este libro, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Y por qué es importante? Y no me voy a quedar, te prometo que no me voy a quedar en la historia, pero es como que si tú no Te va a conocieras, ser difícil, te va a como ser si tú, difícil. como si tú no conocieras a tus abuelos. Ujú. Uno tiene que saber de dónde viene uno, quién fue mi abuelo, quién fue mi abuela, dónde nacimos. Y aquí hay una historia que también para que los venezolanos sepamos también que esto que estamos viendo no es nuevo. Esto de las traiciones, esto de los infiltrados, de los alacranes, de las egolatrías, de el nepotismo. Y por eso me voy a un episodio del descubrimiento, porque de aquí no altero la historia. A ti te puede gustar o no te puede gustar Cristóbal Colón. Yo le decía en estos días a un colombiano que, porque en Bogotá están decapitando las estatuas de Cristóbal Colón, le digo, Sí. ¿usted va a cambiar el himno? ¿Y por qué? Bueno, porque en el himno usted hablan de Colombia.
un hermoso himno, por cierto, el himno colombiano. Y Colombia se llama Colombia. ¿Y de dónde viene Colombia? Un toponimio que viene de Cristóbal Colón. Bueno, pero eso es como, sí, ya va a eso es cambiar el como, nombre a América. claro, es América como si los españoles que estuvieron sometidos primero por los romanos y después por los árabes, ¿ok? Siglos por los árabes, odiaran a los árabes y odiaran a los romanos de hoy solamente porque estuvieron, ¿no?, sometidos a ellos. Es algo absurdo, claro. son movimientos, es parte de la historia. Ubico al país en lo que era Venezuela, en 1498, pedazo de tierra, y llegamos a ser Capitanía General, que fue lo más grande que llegamos, Capitanía General, casi 3 siglos después, en 1777. Dependíamos del virreinato de Nueva Granada o de la Real Cédula de Santo Domingo. No fuimos virreinato como fue Colombia, como fue México, como fue Perú, por ejemplo. Era una pobre provincia. Una colonia, una provincia, y llegamos a ser Capitanía General. Una Y luego provincia pobre, no rica. Claro, porque en aquel momento no había aparecido los descubrimientos de oro, de plata, que sí era un portento en ese sentido, Colombia, Perú, México, ni había aparecido el petróleo. El petróleo lo analiza más adelante, lo analizo allí en el libro, citando una investigación que hizo Rafael Arraiz Lucas sobre el presidente Vargas, que habla de lo que significaba el petróleo desde aquel entonces. Pero, ¿por qué este relato? Por cómo las intriga. Por ejemplo, yo aprendí en la escuela, en primaria, que el que vio la Tierra por primera vez fue Rodrigo de Triana. Sin embargo, investigando me encuentro que no había un premio que ofrecieron los reyes católicos de 10.000 maravillas para el que viera la lumbre por primera vez. Y resulta que Cristóbal Colón le plantea un pleito a Rodrigo de Triana diciendo no, que el que dio la lumbre primero fue él desde un camarote de la embarcación. Y así voy. Bueno, ¿cómo nacen nuestros próceres civiles y militares? Que después fueron militares. Nace Miranda en 1750, nace para mí el gran prócer civil, que es Juan Germán Rocio en 1763. En 1781, otro gran prócer para mí. Ya va, Civil, déjame que te es corte Andrés porque Bello. es fascinante tu Y así vamos conversación. viendo cómo van Perdóname, naciendo es los hombres y las fascinante mujeres. Sí. Antonio, no tenemos todo el día. No, pero fíjate, pero es Pero es que que es aquí voy, fíjate, fascinante porque es muy... ahí va, mira, pues Miranda, que es el que Bolívar fue a buscar a Miranda para que regresara a Venezuela, después es el que termina metiendo preso a Miranda. Piar, que fue uno de los grandes forjadores de la libertad, invicto en 20 batallas, termina siendo fusilado el 16 de octubre de 1817 por órdenes de Simón Bolívar. Páez, que fue perdonado por Bolívar después del acto de separatista de la Cosiata, Páez termina dándole la espalda a Simón Bolívar. En 1835 se hace, tú que hablabas de los presidentes civiles, recuerda que el presidente civil fue José María Vargas. Y de ahí vino aquel duelo verbal entre Carujo y Vargas, que Carujo lo dice, es que el poder es para los hombres fuertes. Y Vargas le responde, no, el poder es para los hombres los hombres de justicia. Algo más o menos así. Pero los fuertes son los que normalmente han ganado nuestra historia. Exacto. Y bueno, y Carujo fue perdonado. Carujo estuvo en el intento del magnicidio en la noche septembrina del 24 de septiembre de 1828, junto con Santander y otros más, y lo perdonaron y mira lo que terminó haciendo. Páez perdonó a Monagas y después Monagas mete preso a Páez. Monagas le da poder a Julián Castro, después Julián Castro le da un golpe a Monagas y así sucesivamente hasta lo que estamos viendo ahora. Ahí vemos a Diosdado Cabello matándose con Maduro. Esa procesión va por dentro. A ellos los une el delito, los une el interés de mantener el control en Venezuela para que Venezuela siga siendo como una jaula de oro para ellos, donde tienen todas las riquezas, sus bodegones, sus aviones, sus yates, pero no tienen la libertad de poder pasearse por el mundo porque saben que los están buscando y muy pronto, Dios mediante, puedan venir estas órdenes de captura que pueda dictar la Corte Plenaria Internacional. Ok, pero espérate, por favor. Es fascinante escucharte de historia, ¿ok? Me encanta tener una nueva conversación con ustedes dos mientras almorzamos y tú nos hablas de historia y nos hablas de lo que ustedes están haciendo y cómo están luchando con cosas que además no se pueden, muchas de ellas, decir por acá, ¿ok?
pero la gente, para tratar de que no nos equivoquemos mucho en nuestros sueños en la Venezuela, que puede existir, ojalá que pronto, ¿ok? Hay que acabar con esta. Sí, Hay que salir de ellos. sí. ¿Cómo crees tú que se puede salir de ellos? ¿Qué es lo que quiere saber la gente? ¿Cómo salir de una vez de esta Yo gente? te lo repito otra vez. Y yo repito el ejemplo, porque a mí me preguntan esto a veces de buena fe o a veces con una interrogante medio envenenada y a veces con esas dosis de malicia que nunca faltan. ¿Ustedes qué proponen? Bueno, es que podemos revivir tú y yo a Napoleón Bonaparte, a Simón Bolívar, a Maquiavelo, a Rómulo Betancourt, a Jovito, a Caldera, etcétera, y les pedimos que hagan un plan de liberación de Venezuela, una estrategia. Pero si ese plan lo ponemos en manos del mismo grupo que está conduciendo la lucha en Venezuela, eso no llega a ninguna parte. Por eso para mí el problema es de conducción. Hemos tenido muchas oportunidades. Y esta letanía a lo mejor fastidia a alguna gente, pero hay que repetírsela de una y otra vez para que recuerden que tuvimos oportunidad de salir de esto en el año 2002 y se cometieron errores. Tuvimos oportunidad de salir de esto en el año 2003 y se cometieron errores. Tuvimos oportunidad de salir de esto, por ejemplo, en el año 2014 y nos entramparon con el diálogo del 10 de abril para desmontar las movilizaciones de calle. Tuvimos oportunidad, la gran victoria del 2015, las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, que dio lugar a que los cubanos decidieran, los castristas, que no se hicieran más elecciones competitivas en Venezuela. Por eso desde entonces lo que ha habido es una cascada de fraude. Que la abstención no da resultado, no. Vean lo que se logró rechazando la idea de avalar el fraude del 20 de mayo del 2018, al que se prestó uno que otro vocero de la oposición. Desde entonces Maduro es reputado como ilegítimo. Y eso es lo que hizo posible que Juan Guaidó asumiera el interinato el 23 de enero del 2019, que el mundo reconoció que Maduro era fruto de un proceso electoral írrito. Ahora, que Guaidó después cometió el error de meterse en un diálogo en Barbados o no se corrigieron a tiempo los errores de Cúcuta, eso es otra cosa. Y lo que yo he dicho de Guaidó es que él tiene que terminar de entender que es el vocero reconocido hasta ahora por importantes aliados del mundo, que tiene adentro todavía un respaldo que puede saber canalizar siempre y cuando él termine de deslindarse con estos factores que lo secuestraron y lo que lo llevaron a cometer esas pifias que originaron algunos traspiés de los cuales todavía nos estamos recuperando. Pero yo tengo fe que sí es posible superar estas dificultades. Pero tú me Con estás una diciendo, pero entonces tengo que entender que todas esas intenciones y logros para que cayera este régimen, ¿ok? Y que lamentablemente no resultaron, no fueron avalados y conocidos previamente por los países más importantes, por ejemplo, Estados Unidos, y los diferentes presidentes que ha tenido Estados Unidos en los últimos años por ellos y apoyados. Bueno, te puedes buscar, yo aquí me reuní después del diálogo, mientras se estaba dando el diálogo de Barbados, vino a Madrid el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo, y públicamente dijo en una rueda de prensa que él se había enterado por las redes de ese diálogo de Barbados. Y lo dijo en tono disgustado. Es cierto. Lamentablemente murió. Vaya una palabra de solidaridad a su familia. Fue un hombre leal y consecuente con nuestra causa. O sea que uno de los principales aliados en esta causa, en esta lucha, el presidente Duque, no sabía que se estaba dando el diálogo de Barbados. Como también mucha gente fue sorprendida por la llamada Operación Libertad del 30 de abril, que eso también de una u otra forma terminó debilitando al propio Guaidó, o la Operación esa Gedeón. Ahora, esto no lo hacemos para reventarle la base política a nadie. Es que si no hay una autocrítica, Napoleón, no se corrigen los errores. Y si tú no corriges los errores, aunque tengas el respaldo de 50, 55, 60 gobiernos del mundo, aunque tengamos el reconocimiento del presidente Biden, aunque tengamos el reconocimiento de la señora Merkel, del señor Macron, no vamos a salir de esta tiranía, porque aquí no es una lucha simplemente de Guaidó contra Maduro, es una lucha contra todo un tinglado delincuencial, que vean lo que están haciendo en Colombia, en Chile, en Perú,
Estamos hablando de mafias del narcotráfico que tienen dinero de la economía oscura, como la definió muy bien el doctor Olivares, esa economía negra que se surte del oro que explotan irregularmente o de los fajos de dólares que llegan producto del narcotráfico. Ok, pero ningún país va a llevar, porque otros hablan, bueno, es que no piden la intervención y todas esas cosas. Ningún país va a mandar a sus militares y a sus soldados, ¿ok?, a enfrentarse a otro país a menos que esté en peligro la seguridad de su país. Fíjate que en el caso de Venezuela, cuando los delincuentes de la FARC y el ELN estuvieron muy cerca de tomar el poder en Colombia, porque lo estuvieron, ¿okay?, pues Venezuela no decidió vamos a invadir a esta gente porque no nos conviene que unos delincuentes estén allí. ¿Okay? En todo caso, el gobierno colombiano, oficialmente el gobierno, tuvo que pedir ayuda al gobierno norteamericano por el caso del narcotráfico y que ellos se mantenían gracias al narcotráfico. Ahí están los Castro, ¿no? Ahí están los Castro. Y los norteamericanos no han podido salir de los Castro. ¿Qué se puede hacer? Porque la verdad que una intervención es soñar. Esas son las promesas que hacían, que todo está sobre la mesa, todas las decisiones y cosas así. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. ¿Cuál es la salida para salir en una sociedad desarmada? Tomando tus palabras, Uh-huh. lo que sí no es un sueño, lo que sí no es fantasía tropical, es que el señor Santrich, antes de que supuestamente le dieran de abajo, digo supuestamente porque todavía por allá hay algunas dudas, Uh-huh. amenazó de muerte al presidente Duque. Uh-huh. Y lo hizo desde el territorio venezolano. Y fíjate lo que no es fantasía tropical ni realismo mágico, que le dispararon al helicóptero donde viajaba el primer magistrado de Colombia. Y había armas de la Fuerza Que Armada Nacional. aparecieron armas. Lo que sí no es realismo mágico es que en más de 12 estados, se dice que ahora en 19 estados hay campamentos del ELN y hay núcleos relacionados con la FARC. Lo que sí no es realismo mágico, ni es sueño, es que nada más en el estado Zulia, los capos del narcotráfico operan 50 pistas, de las cuales salen clandestinamente aviones cargados de cocaína. Sí, pero eso así, todo eso es verdad. Pero perdóname. Pero Colombia no puede invadir a Venezuela es que nadie está pidiendo porque no va a recibir el apoyo internacional. Nadie está pidiendo que nos invadan, ni estamos pidiendo que emulemos una operación tipo Normandía o tipo Panamá. Uh-huh. Estamos en siglo XXI. Uh-huh. Estamos hablando de operaciones quirúrgicas especializadas. Estamos hablando de un país donde hay, según no lo dije yo, eso no es invento mío. Yo no salía a publicar un cartel con la cara de Maduro ofreciendo 15 millones de dólares. Uh-huh. Eso lo ofrecí yo, lo ofreciste tú a través de este programa. No, lo ofreció nada más y nada menos que una de las potencias del mundo, que es los Estados Unidos. Y no solamente la justicia Maduro, norteamericana. La justicia norteamericana. Ahora, es realismo mágico cuando a mí me correspondió hacer una denuncia de la presencia de fuerzas militares iraníes en Venezuela. Me llamaron que era un escandaloso, que yo estaba generando escándalos y ruidos sin necesidad. Bueno, recientemente autoridades militares de Estados Unidos, de instituciones de seguridad de Estados Unidos denunciaron y declararon una alerta porque se estaba trasladando, estaba navegando un buque de bandera iraní con equipos militares a territorio venezolano y hacia La Habana. O sea, es evidente, es descarada, mejor dicho, la presencia de fuerzas militares cubanas. Eso lo denunció hace muchos años el señor Luis Almagro como secretario general de la OEA. Hay denuncias de la presencia de fuerzas rusas en el territorio venezolano y sobre todo la desestabilidad que genera el tráfico de drogas desde Venezuela hacia México, hacia Estados Unidos, desde Honduras, desde Guatemala, desde Colombia, etcétera. Por lo tanto, esa es una realidad que perturba la estabilidad de nuestro hemisferio. Cuando nosotros invocamos los recursos internacionales, no es una ocurrencia tampoco personal. Que a mí se me ocurrió en la madrugada, me desperté soñando con el TIAR o soñé con el concepto de responsabilidad de proteger. Esas son herramientas que están allí, que el uso de una fuerza especializada no se va a anunciar de un momento a otro o no va a ser fruto de cualquier decisión temeraria de un gobierno. No. Pero la amenaza está allí. Y la amenaza no es solo
para los venezolanos. Aquí se habla ya de una alianza global que está avanzando. Y entonces, ¿por qué? Que viene con la creación del ALBA, que viene con el uso del Pero entonces, petróleo ¿por qué como no una se hace? herramienta para colonizar. Ajá. ¿Por Bueno, qué porque no? en principio porque se ha hecho ver que esto se puede resolver dialogando. Yo, respetando a los que tienen esa argumentación, creo que con estos bandidos no hay diálogo que valga. Hay gente que en este momento cree que esto se puede resolver con un revocatorio. Yo respeto ese punto de vista y tengo entendido por la gente que he visto, algunos que he visto proponiendo que tienen solvencia moral. No creo que haya allí ninguna táctica oculta. No, pero eso es una equivocación. Como peor sería meternos simplemente en unas elecciones regionales, que ya sabemos que una elección regional el régimen va a seguir controlando todo. Que Maduro ofrezca Y que ahora. de paso ya ha anunciado el Estado comunal. Bueno, a eso iba. Escribí un largo artículo este domingo en los diarios para los que escribo, donde hablo comunas sin protectores. Porque ¿qué le importa ya a Maduro los protectores si tiene las comunas? Tienen los gobiernos, las ciudades comunales, el parlamento comunal, le va a quitar las competencias a las alcaldías y las gobernaciones, los van a dejar como cascarones vacíos, porque todo lo van a manejar a través de las comunas. Ahora, aquí no se trata de ser ingenuo ni ser inocente, porque no estamos jugando el Día de los Inocentes. Aquí estamos jugándonos la república, que nos la están destruyendo, de un país que no tiene instituciones, de un país que tiene una caída del Producto Interno Bruto ya cercano a 80 puntos, que su Banco Central se convirtió en un casino financiero para hacer operaciones de corrupción aliados con lo que era PDVSA, con la inflación ya sin límites, con una devaluación para la que inventan otra figura de un super Bolívar fuerte, porque le van a quitar otros 6 ceros al Bolívar, donde la gente vive sobreviviendo. Y la idea de Napoleón no es que los venezolanos luchen y luchen para sobrevivir bajo esta tiranía, sino que tengamos la dignidad y la fortaleza de la fe y de la esperanza de que la lucha es para poder vivir algún día otra vez con dignidad, con libertad, con grandes posibilidades. Y eso es lo que hablo al final de este capítulo, cuando propongo el Pacto de Estado, cuando propongo los planes Marshall y Colombia a lo venezolano, cuando hablo de una nueva ley de hidrocarburos que haga posible erigir una agencia nacional de hidrocarburos, cuando hablo de hacer de la educación la gran base de la estrategia para pensar en una economía del conocimiento. Aquí vemos cosas insólitas, Napoleón. Veía recientemente el ranking que mide el nivel de las universidades y se estudiaron 5.500 universidades del mundo y resulta que una ciudad país como Singapur, que no llega a 800 kilómetros cuadrados, no llega a 800 kilómetros cuadrados, tiene dentro de las primeras 20 universidades del mundo 2 universidades. Una en el puesto 14, creo, otra en el puesto 18. Venezuela, que a diferencia de Singapur tiene agua, comenzando por tener agua, en Singapur no tiene ni agua, no tiene ni agua dulce, no tiene petróleo, no tiene hierro, no tiene bauxita, no tiene aluminio, no, etcétera, etcétera. Venezuela, con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, la universidad mejor colocada en el puesto 701 es la Universidad Central de Venezuela. Ahora, Está cumpliendo 300 años. sin educación no habrá salida para la gran estrategia. Ya esta lección que nos está dando la vida es que no puede ser, yo digo que no debe ser estéril, concluimos aquí en que no debe ser estéril, porque nos tiene que dejar el aprendizaje de que eso es embuste, de que somos ricos porque tenemos petróleo. Por eso ha puesto mucho el tema de la educación. Y tenemos talento, a lo que iba, la paradoja de la vida, a lo que iba. Ya quizás para cerrar. Dentro de ese estudio, el primer centro universitario del mundo, el que tiene el primer lugar del mundo, es el Instituto de Massachusetts. ¿Y sabe quién es el director de ese instituto? Un venezolano. Un guaro del Estado Lara. O sea, hay talento humano. Porque hay que ver lo que significó el plan de becas Remedical de Ayacucho. Hay que ver lo que significó el personal que se formó para administrar las refinerías. Y en ese libro, que está a mis espaldas, que tú hablabas de la crisis actual, y se nos escapaba ese capítulo, analizo la crisis actual. Comparo la democracia con lo que fue la dictadura y al mismo tiempo desmonto la conseja de Maduro
de que la escasez de gasolina o de comida o de medicina es por las sanciones. Allí hago una argumentación para discutir con quien quiera, donde quiera y a la hora que quiera, que eso es absolutamente falso. Cuando yo me estaba fugando, iba en la carretera el 16 de noviembre de 2017, tuvimos que habilitar un bidón de gasolina porque habían las colas ya en las gasolineras del estado Cojedes o del estado Portuguesa o de Barinas. Ya había la crisis de alimentación cuando el tema de Pudreval, que se robaban el dinero porque el interés de traer la comida importada de Brasil, por ejemplo, o de Uruguay o de Chile, no era alimentar a los venezolanos, sino hacer las operaciones con los dólares preferenciales. O sea, esta crisis de gasolina, que lo diga Maduro está bien, pero que nosotros hagamos el coro para decir que no hay gasolina en Venezuela por las sanciones, mentira. Ahí no hay gasolina porque no podemos olvidarnos que un señor llamado Chávez, con un pitico, votó a más de 20.000 trabajadores de petróleo de Venezuela, que eran los que sabían cómo se batía el cobre o cómo se hacía el cacreo catalítico, por ejemplo, en la refinería de Amuay, o en la de Punta Cardón, o en la de Bajo Grande, o en la de Guaraguao, o en la del Palito. Y que Chávez remató y Maduro remató las refinerías que teníamos en el mundo. Llegamos a tener, junto con la 6 de Venezuela, 22 refinerías en el mundo. ¿Qué vamos a decir ahora? Que no hay gasolina por las sanciones. No, ellos acabaron con PDVSA. Y la PDVSA, que llegó a ser la segunda transnacional reconocida del mundo, terminó haciendo cortes y costuras, corte de pelo, vendiendo verdura, vendiendo pollo y repartiendo petróleo a todo el mundo a nombre del país que era el tío rico del grupo de Alba. Esa es la verdad. Sí, que no hay comida por las sanciones, y se olvidan de las expropiaciones de Chávez, se olvidan de la ley de tierra del año 2001, que obligó a los zulianos a alzarse cuando llegó allá un personaje con una pistolota aquí en el cinto, rodeado de guardias nacionales, a asaltar a la hacienda Bolívar, por ejemplo, en el sur del lago. Se olvidan del Hato Caroní, del Hato El Charcote, del Hato la Marqueseña, del Hato La Fría. Se olvidan de la expropiación por ejemplo, de Agroisleña. Se olvidan de la expropiación de Lácteos Los Andes. Se olvidan de la expropiación de Lácteos La Batalla. Se olvidan de la expropiación de Aceites Diana. O sea, tengamos memoria y no nos hagamos los tontos o los inocentes para venir a decir ahora, para justificar que hay que levantar las sanciones a Maduro porque la crisis económica es consecuencia de las sanciones. Van a decir que la crisis monetaria es consecuencia de las sanciones. ¿Quién acabó con el Banco Central de Venezuela? Que mal que bien el Banco Central de Venezuela era manejado con un carácter institucional en los tiempos de la democracia. ¿Con quién manejó Carlos Andrés Pérez el proceso de nacionalización? ¿Se buscó a dos compañeritos de partido? No, se buscó nada más y nada menos que al doctor Valentín Hernández y se buscó al general Rafael Alfonso Rabar. Por eso PDVSA llegó a ser lo que llegó a ser PDVSA. Y por eso el proceso de nacionalización fue lo menos traumático, a pesar de aquel debate que se dio de manera prolongada por la incorporación del artículo 5 en la ley de nacionalización. O sea, no digan eso, y por eso en el libro lo explico, que no hay luz en el Táchira por las sanciones. Cuando en el Táchira, allá está San Agatón, allá está La Vueltosa, allá está el complejo Uribante Caparo, que daría luz no solo para darle luz al Táchira, a Mérida y a Trujillo, sino que sobraría electricidad para venderle al norte de Santander. Y allá está el Guri, que después de la presa de las Tres Gargantas y de la de Paraguay, es el embalse más grande del mundo. Y Venezuela tiene un potencial instalado de más de 35.000 megavatios. Por eso también soy optimista. Optimista porque tenemos 180.000 centros de producción que pueden ser rehabilitados porque hay talento humano. Yo cada vez que leo y sigo a los líderes ganaderos, a los líderes de Fedeagro, me entran como un fresquito porque sé que hay gente talentosa que va a estar en capacidad de asumir los retos de relanzar la actividad agropecuaria, por lo menos en 8 o 10 rubros, comenzando por 8 o 10 rubros, recuperando el Valle de Quibor, recuperando los valles de Aragua, recuperando todos estos centros de producción avícolas, porcinos, etcétera, mataderos, que están desvencijados, pero que se pueden reconstruir. Y tengo confianza en que sí va a ser posible reconstruir la infraestructura, carreteras, autopistas, puentes, aeropuertos, escuelas, universidades, embalses, acueductos, porque hay talento humano en Venezuela. Hay talento humano
Y lo que hace falta sí es un plan con visión de corto, mediano y largo plazo, ese pacto de Estado, porque aquí esto no se va a resolver en un quinquenio, esto no se va a resolver en un solo periodo de gobierno, se va a requerir solidaridad, solidaridad de unos con otros, grandeza de mente, de visión, para hacer de Venezuela un país que tenga instituciones, que es la reflexión que hacía Ángela, porque para mí las instituciones lo valen todo. Tú puedes poner en Estados Unidos un actor de cine como fue Ronald Reagan, que fue un presidente, puedes poner un productor de maíz como fue Carter, etcétera, etcétera. Pero ahí todo el mundo está sometido al imperio de la ley. ¿Sabes por qué? Porque hay instituciones, como hay instituciones en Inglaterra, como hay instituciones en Alemania, y eso es lo que nosotros queríamos tener en Venezuela, instituciones. Y por eso esas instituciones, cuando las reconstruyamos, tienen que estar en manos de los mejores ciudadanos, de los ciudadanos que estén más comprometidos con el imperio de la ley, y así hacer posible gobiernos con alternancia. Por eso propongo aquí eliminar la figura de la reelección, que haya pluralidad, gobiernos que dejen lejos el mesianismo, esos caudillos que la gente con los, se ofusca y se encandila y lo sigue como el que sigue un hombre a caballo. Eso tiene que acabarse en Venezuela. Y por eso la historia, que los jóvenes conozcan de dónde venimos, cómo surgió Gómez, cómo surgió Julián Castro, Joaquín Crespo, Antonio Guzmán Blanco, para que lleguemos a la hora actual, de cómo surgió también Chávez, cómo surgió Chávez y cómo Chávez engañó a millones de venezolanos con unas propuestas que deslumbraron, pero que terminaron siendo toda una estafa para ciudadanos de todos los sectores del país, que ahora ven cómo se arruinó a un país riquísimo y extraordinario como Venezuela. Gracias, Antonio. Antonio Ledesma. Ya saben que este libro, De dónde venimos y hacia dónde vamos, ustedes lo consiguen evidentemente en Amazon. Si alguien ha hecho la revolución, entre otros revolucionarios, ha sido la gente de Amazon. Muchísimas gracias, Antonio. ¿Sí? Gracias a ti. Un gran abrazo. Y un abrazo a Mitzi. Igual ¿Okay? por la casa, Ángel. A quien queremos mucho. Un abrazo. Hasta luego.